Hola, ¿qué tal? Damos y Amazonas. Este vídeo es uno de esos vídeos que surgen de la nada, a través de simplemente, como diría Terry Pratchett no recuerdo en qué libro era exactamente, que decía que las ideas grandes en realidad estaban proyectadas a través del espacio, del universo, como pequeños rayos cósmicos a la espera de impactar en la cabeza de alguien para darle la brillante idea que supone el concepto que jamás se le hubiera ocurrido, salvo por ese rayito cósmico que justo ¡pim! Poniendo como ejemplo que esos rayitos cósmicos de genialidad no a veces caían en la cabeza adecuada, porque podía caer la idea de la quinta sinfonía de Beethoven en una rana. Pues esta idea precisamente no vino por un rayo cósmico, vino precisamente de un comentario acerca de cómo describir las cosas, el cómo explicarlas, de cómo exponerlas. Básicamente decía que quería hacer un preludio para contar todas las cosas que quería contar, todo lo que tenía que explicar, para no tener que explicarlo después, lo cual sinceramente me parece absurdo. Un preludio, un prólogo, llámalo como quieras, tiene que ponernos en contexto, no tiene que servir para otra cosa, tiene que ponernos en contexto de la situación. No tienes por qué explicarlo todo, ¿vale? No hay por qué explicarlo todo. Sé que es tentador quitarse de encima todo eso, pero eso es el equivalente a que en una película directamente empiecen a contar: en el antiguo Egipto pasaban cosas, había dioses que eran más grandes que los humanos, y es una voz en off que te pone, sí, te pone en contexto, pero te lo explica todo. Y normalmente, yo no soy un experto en cine, pero normalmente cuando las pelis comienzan de esa forma, con una voz en off que quiere quitarse todo de en medio, que no quiere pararse a mostrar la película, a mostrar lo que nos tiene que ofrecer, realmente es malo. O sea, son malas. Y alguno dirá: en El Señor de los Anillos empiezan a explicarlo todo, no sé qué. No, en El Señor de los Anillos te ponen en contexto de cómo el puto anillo ha viajado de mano en mano de una situación a otra. Y que yo sepa, te comentan cómo hay 7 para los enanos, 3 para los elfos y 9 para los humanos. En ningún momento la propia exposición de ese momento te dicen: y estos 9 humanos son los Nazgûl. No. Después, cuando aparecen los Nazgûl, que aparecen ya bastante tiempo, y entonces aparece Aragorn para explicar qué son exactamente los Nazgûl, ahí es cuando ya puedes atar un poco de cabos de lo que te va mostrando la peli. La peli no te para a exponerte quiénes son los Nazgûl, salvo en ese momento, que es con el único personaje que precisamente sabe que son los Nazgûl, que se lo está contando a otro que no lo sabe. La peli no se detiene a tener que explicarte nada en el momento menos adecuado. Si lo que te preocupa es que no sabes cómo explicar las cosas, yo te vengo aquí a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Vengo a ponerte el ejemplo de la estatua. ¿Qué estatua? Una estatua, sin más. Una estatua simple. ¿Qué representa? Pues lo que tenga que representar. Incluso la propia estatua representando algo ya es narrativa. Si la estatua representa a una figura importante, si la estatua conmemora un momento importante, si la estatua está ahí simplemente porque queda bonito y lo hizo X artista, y luego por supuesto X artista quiso representar algo, ya de por sí la estatua va a tener narrativa al respecto. Si ya encima describes lo que pone la placa, la frase que ponga la placa en la estatua conmemorativa de lo que sea, lo tienes. Pero no solamente quiero que visualicéis esa estatua, ¿de acuerdo? Visualizar la estatua, sea la que sea, como si queréis visualizar, pues eso, una figura importante, un momento importante, un algo importante. Pensar incluso en una estatua de vuestra propia ciudad, ¿vale? Pensar en esa estatua importante, pensar cómo está, pensar qué es lo que fue de ella, cómo la gente incluso lo trataba, de qué material estaba hecho, si estaba sucia, si tenía pintadas, qué es lo que tiene esa estatua, porque a través de esa estatua parece mentira, pero puedes expresar muchísimo. No solamente expresar cosas del mundo, sino exponerlas sin tener que decir nada. Es como estos vídeos de dime que eres tal sin decirme que eres tal. Pues es exactamente lo mismo, porque una vez más mostramos que no contamos, y de esa forma la narrativa es mucho mejor, mucho más dinámica, porque ofreces descripción, exposición y por supuesto contexto. Es decir, hay que poner empeño
a la hora de exponer las cosas de esta forma antes que un preludio, porque si en el preludio vas a contarme la historia de la ciudad en donde se va a desarrollar todo, pues no. Sinceramente no. ¿Por qué no me cuentas la historia de la ciudad a través de, por ejemplo, su entorno y esa estatua que se encuentra en la plaza nada más entrar a la ciudad? Porque perfectamente os lo cuento de la siguiente forma. Imaginar que precisamente entráis a una ciudad. ¿Qué ciudad? No lo sé, estamos por descubrirlo. Bueno, a lo mejor si la historia se llama Aventuras en Aguas Profundas, ¿no? Pues es obvio en qué ciudad vamos a estar, ¿no? Pero imaginemos que por un momento obviamos en qué ciudad estamos y simplemente entramos en ella. Ahora mismo somos los personajes protagonistas que acabamos de entrar a la ciudad donde todo se va a desarrollar. Y... Perdón, imaginar que vamos a entrar a esa ciudad, ¿de acuerdo? Simplemente imaginarlo. Entramos a una ciudad. ¿Qué aspecto tiene? ¿Hay guardias en la puerta? ¿Esos guardias, de haberlos, son muy estrictos? Quiero decir, simplemente te preguntan como si entrases, por ejemplo, a Bree en El Señor de los Anillos, ¿cuáles son tus intenciones? O van un paso más allá y te registran tu contenido, no solamente el carro si eres un comerciante, y a lo mejor llegan al extremo de que tengas que registrar la bolsa. Ojo, dentro de lo que sería lo normal, abrir la bolsa y que el guardia eche un vistazo y que tú remuevas, que sería lo suyo, que no tenga que rebuscar en él. O a lo mejor precisamente estos guardias tienen la suficiente autoridad para registrar esa bolsa. Podría ser una señal de que lo que sucede en este lugar está completamente totalitarizado a través de la milicia que hay en la ciudad. Por encima de la milicia debe haber algún tirano que está tiranizando la ciudad. No sé si sabéis por dónde voy. O sea que ya de por sí los guardias pueden darnos un contexto de la situación de la ciudad. O no tiene por qué ser simplemente la situación, sino precisamente cómo actúa un tanto la guardia de este lugar. Porque a lo mejor simplemente nos cuentas que los guardias están en la garita jugando a las cartas, a los dados, o a cualquier juego en general, despreocupados por completo. Que le toca a uno salir al paso para tomarte la entrada o el peaje o registrarte lo que tengas que registrar, y a lo mejor lo está registrando con desgana, lo está registrando porque hay que hacerlo. A lo mejor eso connota que los guardias son unos despreocupados, son gente que realmente les importa poco o absolutamente nada, que a lo mejor hasta incluso un guardia está borracho mientras trabaja. ¿Y eso qué puede significar? Que posiblemente lo despidan aparte, o no, a lo mejor es que da igual, a lo mejor trabajar en la guardia de esa ciudad significa que todo está tranquilo, todo está normal, no hay nada de qué preocuparse al respecto. A lo mejor eso da una sensación de que todo es demasiado tranquilo y que puede ser un perfecto cóctel molotov a punto de explotar, de que esta guardia no se va a poder enfrentar a lo que está a punto de suceder. Dos puntos completamente opuestos. Ese guardia que te registra profusamente todo para saber si vas a colar algo que no debieses, te va a cobrar un peaje, o a lo mejor llega el guardia que dice, bueno, venga, me toca a mí, y te registra todo. Eso ya va marcando una narrativa. Y ya hemos pasado de la puerta, ¿vale? Hemos dejado atrás a los guardias, sean cuales sean. Incluso la propia nula señal de guardias puede significar que aquí algo está pasando. Puede ser que realmente en este pueblo los guardias no son tan estrictos como para vigilar quién pasa o quién no, o a lo mejor la guardia tiene una nula presencia en este lugar y lo que reina es una total anarquía. Eso ya nos puede dar unos cuantos. Acaba de sonar WhatsApp, pido disculpas, voy a cerrarlo. Ay, ¿qué me han mandado? Nah, no es una tontería, un grupo. Vale, cerrado. Como iba diciendo, lo siguiente que iremos viendo ya será el contexto que nos va a dar a entender qué es lo que está pasando con esa guardia. Porque a lo mejor la guardia dentro de la ciudad la vemos muy presente, bastante presente, demasiado presente, Dios mío, están por todos lados. O a lo mejor no, a lo mejor precisamente lo que podría ser preocupante de ver un montón de guardias, de pronto ver ninguno te haces preguntarte ¿qué está pasando aquí? ¿Qué sucede exactamente? Que de no haber ningún guardia a haber un montonazo puede marcar bastante la diferencia. Obviamente el punto intermedio de ver patrullando a lo mejor una pareja de guardias con sus alabardas por la ciudad tranquilamente, pues ya ha significado de algo más de normalidad. No solamente los guardias es una señal de qué es lo que está pasando por aquí, también por supuesto sus gentes. Si está todo a rebosar de gente, dependiendo de la calle en la que estamos, si es una calle del mercado y vemos que está
que están todos abastecidos de productos que están vendiendo a expuertas, a lo que simplemente puede ser una calle principal por la que precisamente se entra a la ciudad. Y a lo mejor no tiene por qué ser la del mercado, pero ser una calle principal va a estar transitada. ¿Qué es lo que vemos por ahí? Vemos vehículos, vemos caballos, vemos bestias de tiro, vemos cualquier cosa, vemos a la gente. ¿Qué razas vemos en esta ciudad si es que hubiese más de una simple raza, la humana, que en este mundo? Y por supuesto, ¿qué trato puede recibir? ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Hay acaso vagabundos en la ciudad? Parece mentira, pero eso puede connotar muchas cosas al respecto. A lo mejor profundizar qué clase de vagabundos sean puede dar un poco más de contexto o no, pero eso depende de cómo quieras contarlo. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un montón de vagabundos que precisamente todos están como locos de la guerra de Vietnam. Los típicos de yo di la vida por este país y este país me dio la espalda. Pues oye, a lo mejor eso también es contexto. A lo mejor precisamente puedes describir que hay vagabundos y la inmensa mayoría de ellos, alguno lleva un viejo uniforme del ejército, en el que incluso se le pueden ver los galones, que indica que fue un alto rango y algo pasó, algo sucedió que le echaron, o simplemente fue que hizo algo malo, o a lo mejor incluso eso connota que este país estuvo en guerra. Y menuda guerra, porque esa guerra está representada en esa estatua de allí. Sí, precisamente al fondo, nada más entrar de la ciudad, después de ver qué es lo que nos encontramos en esta ciudad, de ver sus gentes, que no solamente consta de su gente la descripción del contexto, también consta el entorno. Pero antes del entorno, hablemos de el plato estrella, la estatua. Esa estatua en la que a lo mejor, pues sí, posiblemente puede haber distintas cosas. Por ejemplo, puede haber un general a caballo, un alto mandatario del ejército que va a caballo rampante con la espada apuntando al frente, o sin espada, simplemente señalando el camino hacia la victoria. O a lo mejor no va a caballo, o a lo mejor va a pie, está solo, o a lo mejor precisamente a la espalda tiene un montón de soldados que están precisamente detrás de él, dispuestos a cargar hacia la batalla. ¿Qué puede significar esto? Pues puede significar que en esa gran batalla, que después generaría una enorme índice de pobreza de gente que se metió en el ejército y que luego se le dio la espalda, el hecho de que precisamente se represente una sola figura, pues puede significar mucho de lo deidificada que está esa figura, de lo enormérrima que es esa figura de enorme autoridad que les dio la victoria en esta guerra. Menudo contraste que se le dé reconocimiento a un alto cargo que a soldados rasos o incluso meros comandantes que de pronto no tienen nada en la vida cuando la guerra se acabó. Eso puede significar muchísimo. O a lo mejor precisamente el hecho de que se ponga esta figura súper importante y tenga detrás a los soldados, pues precisamente puede significar que esta estatua, esta representación, este monumento, le da mucha importancia a esa guerra y a la gente que tuvo a su lado. Y claro, puede ser un poco contradictorio que le den importancia a los soldados, pero luego estos estén en la calle pidiendo limosna. Eso puede precisamente significar algo, ¿no? O sea, ya de por sí la estatua nos está queriendo decir que representa un algo que se contradice con los hechos, o no, a lo mejor no hay ningún vagabundo militar por ahí fuera, a lo mejor precisamente después de esta guerra se le dio toda la importancia que se merece el ejército, porque precisamente si hay un montón de presencia de guardias, eso significa que todos continuaron y aquí esta ciudad, precisamente su ejército personal es muy importante, tan importante que la tienen controlada, o eso es lo que parece. A lo mejor no, a lo mejor es un monumento simplemente a una cosa que pasó hace muchísimo tiempo, no tiene por qué ser algo muy reciente. Claro, que precisamente que esté reciente significaría que sería una estatua del material que sea perfectamente pulida y mínimamente sucia. Bueno, dependiendo de la cantidad de suciedad que quieras ponerle. Tú pones una estatua que está llena de pintadas en contra de lo que representa un símbolo de revolucionarios, rebeldes o lo que sea, ya da un poco a entender que a lo mejor la gente que está a favor de este estado totalitario dentro de la ciudad, a lo mejor no están muy a favor, que digamos. Como idea que se me ocurre ya de por sí describir eso cuando lo vemos nada más entrar a la ciudad, creo que dice mucho. No sé vosotros, pero dice muchísimo. Y no tienes por qué pararte a hacer un preludio de hubo una guerra. Esta guerra se ganó y la ciudad, la capital, está muy militarizada. Y hay rebeldes que quieren acabar con la soberanía del tirano, que para ellos es un tirano, pero para otros es el libertador, que una estatua tiene representada en el centro, nada más entrar a la capital y... No, basura. Eso es basura blanca incluso estoy a decir. Dios mío, basurísima tener que explicarme eso cuando
lo puedo descubrir por mí mismo. Parece mentira, pero hay un alto grado de satisfacción en descubrir las cosas que simplemente... que alguien te las cuente. A ver, si simplemente tú no sabes nada y preguntas a alguien si lo sabe y te lo explica, te lo expone, como es el caso de Frodo preguntando quiénes son esos a Aragorn, y Aragorn pregunta, son los Nazgûl, los antiguos 9 reyes, ahora mismo apoderados por el poder del anillo, por Sauron, bla bla bla. En ese caso sí, en ese caso tiene sentido. Las cucharadas de exposición, que grandes o pequeñas, bien dadas por el contexto de la situación, una vez más, personaje que no sabe nada, personaje que le responde al respecto, eso está bastante bien. Me acuerdo de, ya por desgracia no está la sección en el canal, bueno, ya he hablado un poquito al respecto, me acuerdo de cómo en una de las historias de suscriptores que leí, Moremin, resultaba ser que de pronto el protagonista, Moremin, tenía una clase de historia con su nuevo profesor, y fue el momento de la exposición. Basura. Pura basura. Basura. Es que Dios, no me quito el momento de la cabeza, os lo juro. O sea, ese momento fue morir por dentro, y aún a día de hoy sigo muriendo de lo mal que estaba introducido. Y una vez más, que es que a veces la conversación entre dos personajes puede ser un buen momento para exponer cosas, y no solo contexto, también para exponer cosas de sus vidas. Incluso una conversación banal sirve para desarrollar personaje, humanizarlos sobre todo. Puedes hacerse tanto con tan poco, pero precisamente llegar el momento de decir, venga gente, os voy a contar una clase de historia, pero como soy un profesor de historia, vengo a darte la clase personalmente en la historia, y entonces ya queda todo justificado, ¿verdad? ¿Verdad? No. 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 ¿Qué queréis que os diga? No, simplemente no. Una vez más, imaginad que entráis a una ciudad. Esa ciudad, nada más entrar, puede haber guardias o no puede haber guardias. La actitud de los guardias ya nos está dando a entender un poco el contexto de la situación, incluso describir las enormes puertas o pequeñas puertas, o cuál de todas las entradas es de la ciudad, si acaso la más importante, si están entrando carros llenos de suministros, llenos de cosas que vender en el mercado, o incluso salen carros exportando mercancía. ¿Qué mercancía exactamente? Esas descripciones que a primera vista del personaje protagonista o del secundario, del que sea, que está intentando entrar a la ciudad, ya es información en exposición que nos la das sin tener que pararte a darlas. Es lo que vemos, es lo que nos muestras, y nada más entrar, la gente que hay alrededor, los estados de las calles, si las calles están limpias, llenas de basura, si hay pintadas, carteles, si hay mucha militarización, qué gente hay por ahí, si vemos de pronto que X raza está maltratando a X raza porque a lo mejor hay esclavismos o hay racismo, hay xenofobia, qué situación hay aquí, no lo sé, descríbemelo a través de los ojos del personaje que estamos acompañando ahora mismo, dame esa información que no me has dado antes en el preludio porque me la estás dando ahora porque es mejor, y al final llegamos a esa plaza, esa estatua, ese monumento que representa algo, y cómo el estado de la estatua puede significar muchas cosas, como si precisamente de ser de un metal que lleva mucho tiempo ahí, pero está sumamente pulida, significa que es algo importante para la ciudad. De estar completamente sucia, oxidada, olvidada, pues a lo mejor eso significa que a la gente le da igual lo que representa, y posiblemente pueda representar mucho, pero la gente le ha dado igual, o se ha olvidado, o simplemente ha caído en el vacío el recuerdo de lo que representaba ese monumento, o a lo mejor está lleno de pintadas, o a lo mejor la gente ha cogido tomates y se lo ha lanzado a la cara de la persona que representa, porque para ellos, para lo que es todo el pueblo, a lo mejor esa persona es un mierdas, esa persona es la cosa más horrible que ha existido jamás, y por favor, damos gracias que no cogemos un par de bueyes y derribamos la estatua. Oye, a lo mejor te puedes encontrar la estatua derribada, a lo mejor la estatua derribada es el monumento actual, a lo mejor precisamente está ahí para representar eso, que ha habido una revuelta, o va a haber una revuelta, no lo sé, descríbemelo, cuéntamelo sin contármelo, es así de simple. Muestra, no cuentes. Muéstrame las cosas, no me cuentes las cosas. No gastes tiempo en un preludio, inviértelo en la historia, contándome todo lo que me tienes que contar sin tener que contármelo. Es así de sencillo, es
una estatua. Las estatuas representan cosas, incluso una estatua sustituyendo a otra estatua, como por ejemplo, que aquí pasó en España, que había una estatua del general Francisco Franco, que mira tú por dónde, se quitó, ya está. ¿Por qué? Porque España pasó página. España dijo, este símbolo no nos gusta, quitar esta estatua y poner otra. Y la gente, pues a lo mejor a simple vista no lo vemos, a lo mejor a simple vista la gente ignora por completo que antes ahí había una estatua representando a quien gobernaba el país anteriormente. Pues a lo mejor llega el momento de que un personaje diga, bah, que pusieron esa estatua y quitaron la otra. Y esta, mira, me parece muy fea, la otra estaba mucho mejor, sin duda alguna imponía mucho más. O a lo mejor no tiene por qué opinar esto, a lo mejor dice, la estatua que quitaron antes era de un tirano, alguien que nos oprimía, y esta estatua representa algo mucho mayor. O a lo mejor le da igual, la cambiaron, ya está. Ni fu ni fa, me da igual, las dos son igual de feas. Mucho significa el entorno que rodea la historia, qué es lo que vemos, qué es lo que nos muestra, en qué nos fijamos, en qué se fija especialmente el protagonista. También podemos aprender del protagonista precisamente de su interés, de preguntarse si esa estatua siempre estuvo ahí o sustituye a otra, viendo también incluso el contexto de la situación alrededor, preguntándose si va a ayudar a esa persona que está recibiendo una paliza en un callejón, o simplemente lo va a ignorar, o a lo mejor se va a interponer entre medias de una discusión en la que un vendedor está timando a una persona, o no simplemente timando, simplemente los precios han subido. ¿Por qué han subido? No lo sé, pero los precios han subido, eso ya es contexto de lo que está pasando. A lo mejor han subido porque las importaciones se han encarecido porque ha habido una guerra, o vete tú a saber qué. Contexto, cuéntamelo sin contármelo, muéstralo. Joder. Voy a abrir un canal de ASMR, os lo aviso ya de por sí, si queréis escuchar cómo me crujo las cosas. Ya está, es que creo que no tengo mucho más que decir y tampoco quiero que el vídeo se me alargue muchísimo más. Gracias por atenderlo, la verdad. También gracias de forma directa e indirecta a la persona que me dio la idea del vídeo, porque creo que es un buen ejemplo de lo que tenéis que tener en mente a la hora de contar las cosas sin contarlas, o sea, mostrándolas. Es que insisto muchísimo en esto, de verdad. Siempre va a haber un momento, una pequeña tara o algo en el que hay que dar una pequeña explicación, un poquito de exposición al respecto, tener que explicarnos incluso qué es lo que siente un personaje en ese momento, si no hay forma de expresarlo externa, describiendo si el personaje frunce el ceño, abre los ojos o tuerce la boca. Siempre se nos va a escapar un poquito de explicación de las cosas, un poquito de exposición, pero prefiero ese poquito de exposición que me aclare un pequeño dato importante que a lo mejor de otra forma no me lo podría dar, a un tochaco de exposición, a un tochaco de preludio contándome pues las formas y costumbres y cultura de los elfos, cuando solamente te hacía falta para el contexto de la historia que para los elfos hubo 3 anillos que caminaban bajo las estrellas y bla 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 bla, mucho texto, bla bla bla. Pues ya está, muchas gracias, gente. Pues nada más que decir, dale like si te ha gustado este vídeo, suscríbete para mucho más contenido que habrá, os lo prometo, ya estoy tomándole carrerilla al asunto. Pronto volverán también los directos en la plataforma morada, ya sea videojugando algo o haciendo charlas, y ya está, si es que eso es todo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Y comentar ahí abajo qué os parece la idea y si tenéis algo más que aportar al respecto, ¿de acuerdo? Vale, chao.